Mi nombre es Imaquitzel Caicedo Molina, soy profesora de la Facultad de Medicina del Departamento del Movimiento Corporal Humano y actualmente soy la directora del Grupo Corpus. El Corporlaboratorio es una experiencia vivencial del movimiento y realmente desde el Grupo Corpus y sobre todo la experiencia de los estudiantes en varias asignaturas, entre ellas taller de cuerpo y movimiento, mi cuerpo, sus cuerpos, nuestros cuerpos, se nos ocurrió empezar a decir ¿y cómo hacemos para investigar con eso tan gozoso, tan placentero que nos pasaba en clase? Algunos son bailarines, están en grupos de formación de danza, de teatro, de música. Dijimos, bueno, miremos las técnicas corporales y miremos cómo es esa vivencia. De allí surge nuestro Corporlaboratorio como un espacio para encontrarnos, vivenciar las técnicas corporales, comprender qué estaba pasando a nivel del cuerpo, entender qué queríamos enfatizar y se nos ocurrió hablar principalmente del ritmo corporal humano y de la imagen corporal, pero vivenciarla, sentirla y poder sacar una reflexión teórica, una reflexión vivencial y una metodología para poder compartir con las personas. El Corporlaboratorio sirve para dos cosas principalmente. Uno, para encontrarnos como investigadores del movimiento corporal humano y segundo, para poder hacer, aprender y vivenciar los procesos, tanto de investigación como de vivencia del cuerpo. En ese gusto que tenemos las personas del grupo de investigación Corpus y muchos de los estudiantes que nos han acompañado en varias experiencias, estaba el interés por sentarnos a movernos, a hacer danza, experimentación corporal desde diferentes técnicas corporales. Y allí entonces se dio que queríamos hacer un proceso investigativo. Como queríamos formalizarlo, que eso tuviera, aparte de la vivencia pues, propia que ya habíamos tenido antes, es poderlo formalizar, pero además tener unos productos de investigación concretos. Y allí dijimos, presentémonos a un semillero y a una convocatoria de semilleros de la facultad, y así decidimos hacer nuestro proyecto, formalizarlo y poder pensarnos unos resultados académicos que aportaran a la acción profesional o a la labor profesional que cada uno de nosotros desempeñamos. Nosotros surgimos antes de la pandemia pensándonos las experiencias corporales, pero con la pandemia nos obligó a pensar, bueno, ¿cómo seguimos experimentando el cuerpo, cada uno desde su casa, cada uno desde su pantalla, pero además que pudiéramos integrar esa vivencia individual en el tiempo de pandemia que implica, por ejemplo, no poder encontrarnos, no poder tocarnos, no poder escucharnos, no poder sentirnos? Y eso era interesante también para el Corporlaboratorio. Fue una oportunidad para planear otras cosas, para sentir nuevas experiencias y nuevas vivencias. Yes. Sir? Ti. Ah. Nah. La pandemia que nos obligó a pensar cómo cada uno se centraba en la experiencia individual, viviéndola en conjunto. Entonces, pues cada uno estaba en su casa, en su espacio, en su ciudad, porque varios eran fuera de Bogotá. Y pues el espacio, esa pantallita mágica que nos agrupaba por el Google Meet de la universidad nos decía, bueno, encontrémonos y empecemos a experimentar. ¿Y qué está pasando, por ejemplo, con Yeser, que estaba en Villao con su calor, y Laura, que estaba en Mongua con el frío? ¿Y qué experimentábamos los de Bogotá? ¿Y qué experimentábamos pues cada uno en las vivencias propias de su casa? Con los ruidos y con lo que estaban diciendo ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está en clase? Entonces fue bastante interesante, muy variado, porque cada técnica implicó cosas diferentes, experiencias con respecto a la música, al sonido, a la construcción individual, que siempre pensábamos tenerla y pues ensamblarla, ¿no?, en conjunto. La anatomía, la biomecánica, la fisiología, todo eso a veces es muy difícil desligarlo para solo llevarlo al sentido. Desde la fisioterapia de manera particular, sí tiene que haber un momento dedicado a estas experiencias, pero sí es necesario ese momento de exploración, sobre todo para que la gente se pregunte por sí mismo, ¿no? Cuando se habla de deshumanización de los servicios de salud, con el tema de la crisis clínica, de servicios, de la cantidad de gente que está en los espacios, quién está allí,
a ese que yo supuestamente atiendo, pero que realmente no solo lo que estoy atendiendo, sino que estoy diciéndole, oiga, tranquilo, o sea, ese mensaje de entender su humanidad, su dolor, su condición de vulnerabilidad, pues nos hace más sensibles, más sensitivos, más humanos. Es importante para un cuerpo laboratorio pensar las actividades, ¿no? Entonces cuando tú eres quien está coordinando, dirigiendo la experiencia, hay preguntas que tienen que ver, bueno, ¿cómo cumplo el objetivo, pero cómo no me alejo de la vivencia y de rescatar lo que se está sintiendo y lo que está pasando? Cada vez que uno de ellos tuvo que dirigir una sesión, escuchar si lo que ellos habían planteado era lo que la gente había experimentado o vivenciado, creo que eso fue bastante interesante. Creo que además les dio más herramientas de las que traían con respecto a por qué pienso, qué es lo que está pasando allá para que sirva a lo que yo estaba pensándome como objetivo de una sesión de trabajo. Eso fue fundamental para que ellos también se reconocieran como dueños de la actividad, que para que pensaran en la vivencia como cuerpo laboratorio y para que el laboratorio efectivamente fuera eso, un laboratorio de experimentación del cuerpo. Los significados de cuerpo e imagen están asociados a conceptos que abarcan diferentes disciplinas del conocimiento para su comprensión. La idea de cuerpo es una representación que querrá delimitar la propia concepción de sí mismo. Así pues, para entender el concepto de cuerpo, se debe acercar al concepto de representación, que es el modelamiento que se realiza para extraer y analizar la información, entendiendo una realidad y construyendo así una organización del mundo que se habita. Posteriormente, en la adultez, el cerebro y todas sus partes que lo componen jugarán con la información recibida por los sentidos para seguir moldeando de manera adecuada la formación del concepto de cuerpo a partir de referentes históricos, de tiempo y de espacio. Sin embargo, estos procesos neuronales complejos vienen dados por diferentes estímulos y vías, los cuales procesarán la información en áreas específicas, las cuales se encargarán de moldear este concepto. Una de ellas será el área somatosensorial primaria, ubicado en la circunvolución posterior en el lóbulo parietal. Sin embargo, el área somatosensorial primaria no será la única encargada de realizar todo el análisis de esta información, puesto que el cerebro, con sus conexiones sinápticas que atraviesan diferentes lóbulos y zonas cerebrales, podrá analizar y completar información que le haga falta para formar la imagen corporal. El concepto de cuerpo y las representaciones que se hacen de este tienen que estar sujetas al neurodesarrollo del individuo. Ya el ser humano, siendo lactante y neonato, tiene conceptos y sentidos de cuerpo, de pertenencia, las cuales se van desarrollando con la proliferación neuronal que se da en estas etapas, generando preguntas de ¿qué soy?, ¿dónde estoy? ¿Y qué tengo? Así dando una descripción del yo dada por acciones y características observables. La imagen corporal es una construcción individual que se realiza a partir de las percepciones que yo puedo tener por los sentidos que llegan al cerebro y se conjugan y crean una identidad propia respecto al cuerpo y respecto a la imagen que yo tengo de mí mismo. Eso incluiría no solamente lo visual, sino también lo auditivo, lo táctil, y pues digamos que ayuda a construir lo que en conjunto es la identidad. Digamos que para mí es algo que es como muy de cada uno, es algo de verdad bien personal que raya pues en la intimidad propia. Digamos, desde mi experiencia personal, yo considero que he tenido un proceso de ver mi imagen y de aceptarla, ¿no? Entonces, de ir cambiando incluso de ese concepto propio de mi propia imagen. Entonces, digamos que yo específicamente, ¿qué resalto de eso? Por muchos años mi imagen fue negativa, o sea, yo decía, uy, no, yo soy una persona gordita, con textura gorda, entonces decir, uy, yo soy gorda, tengo una mala imagen de mí, y eso lo reflejaba pues en mi relación. Que cómo ha ido cambiando, pues he dicho, pues sí, digamos, no es que uno diga, pues como ya superé, ¿no? Pero sí he ido reconciliándome con eso que veo de mí. Entonces, para mí la imagen es lo que yo observo en el espejo o como yo me proyecto,
y también pues es algo totalmente personal y va cambiando, ¿no? Entonces hay días que yo digo, un día que yo digo, yo tengo una imagen de mí muy positiva y otro día que digo, no, mi imagen corporal es otra totalmente diferente. Entonces yo creo que es como esa dualidad y es un concepto que va evolucionando. Al verlo desde la psicología, yo pienso que ya incluye factores emocionales, factores de pronto también del recorrido de vida, de cómo de pronto la crianza, el estándar social, lo que uno va viendo, pues influye directamente en esa imagen. La imagen corporal es toda la construcción que hacemos alrededor de nosotros mismos, de cómo nos vemos, pero pues también entendiendo que ese cómo nos vemos tiene que ver con cómo nos percibimos, lo que pensamos de nosotros, lo que recibimos del entorno en el que vivimos con respecto a nuestra propia corporalidad, ¿cierto? Cómo representamos en nuestros imaginarios o en nuestra mente la corporalidad que tenemos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos a partir de esa corporalidad, y también pues cómo nos vemos y nos pensamos a nosotros mismos y cómo a partir de ahí formamos una representación, digámoslo así, de nosotros mismos en nuestra mente, en nuestro cerebro, pero también que incluye otros aspectos como afectivos, emocionales, y cómo también pues esa imagen repercute de alguna manera en la socialización, pues, o en las relaciones sociales que establecemos. Para mí la relevancia de investigar la imagen corporal sea primero en un sentido personal, de tener una concepción de uno mismo, mucho más lo que podríamos llamar la autoestima o la imagen personal. O sea, la imagen corporal haría parte de esa parte de emocional o psicológica. Pero también sería otro concepto para lo que yo proyecto hacia los demás. Es muy importante, de hecho, la imagen corporal para los usuarios, para los pacientes, para todos es muy relevante. Entonces, una de las áreas que trabaja la fonoaudiología es todo lo que tiene que ver con lo miofuncional, con la cara específicamente, con los órganos de la fonación y la deglución. Y vemos como cuando directamente afecta la imagen corporal, la imagen de la persona, eso se vuelve algo muy relevante. O incluso la voz, que la voz, pues uno diría, no es algo que se vea, pero sí es algo que hace parte de cómo yo me proyecto y cuál es mi imagen corporal, o sea, esa voz. Entonces, yo pensaría que sí es muy relevante y debería tener como un aspecto más central. Yo creo que a veces nos cuesta mucho hablar de imagen corporal porque se relaciona con algo de vanidad, con algo de estereotipo, y ahora como uno trata de ser tan incluyente, o eso nos pasa mucho a nosotros, que uno dice, uy, ¿cómo hago para no ofender? De pronto si yo le pregunto, ¿tú te sientes cómoda con tu cara? ¿Cómo te quedó la voz? Eso podría ser una ofensa, ¿no? O pues podrías llegar a rayar mucho en el espacio personal de la otra, de esa otra persona. Entonces yo creo que sí es algo que está implícito, que está siempre ahí, pero que a veces por eso mismo de que es un tema como sensible, uno empieza como a evitarlo o de pronto a maquillarlo o a dejarlo un poco de lado. Entonces yo pensaría que sí es un tema fundamental en la atención en salud. Creo que sí sería muy, muy interesante poder hacerlo y poder usar la danza como proceso de rehabilitación para el uso de la prótesis, porque en los talleres de danza que han hecho en el laboratorio hay muchas herramientas y muchas técnicas de danza que te permiten hacer como todo un trabajo de reconocimiento del cuerpo y de la propiocepción y el equilibrio y bueno, un montón de cosas que creo que sería una ganancia enorme. El contexto del sujeto se constituye como un dinamizador de estructuras que pueden llegar a permear el concepto de imagen corporal, como lo es, por ejemplo, la cultura, o a través de medios como la publicidad, las redes sociales, los estereotipos e imaginarios que se construyen respecto al deber ser de los cuerpos de mujeres y hombres. Pero, ¿cómo sucede esto? La autora Carmen Luque señala que los procesos de enseñanza y aprendizaje van más allá de aquellos que suceden en las aulas de clase,
pues trascienden a la vida cotidiana y se desarrollan a través de todos y cada uno de los actos comunicativos. De allí, nuestra cotidianidad se llena de mensajes y palabras que aprendemos de manera consciente e inconsciente y calan en la manera como vemos y juzgamos nuestros cuerpos, pero también en la forma como reproducimos aquellos aprendizajes sobre el deber ser del cuerpo humano. La danza nos ha permitido identificar nuestra propia voz y que ésta se acepte como legítima y auténtica en medio de esos múltiples discursos que se han interiorizado en nuestros cuerpos y existencias desde paradigmas que impone el poder. La técnica, a pesar de que es técnica y que trabaja el movimiento y que tiene unos énfasis y unas ganancias en coordinación, en fuerza, pues también hablas de cómo nos escuchamos como seres humanos y cómo nos comprendemos con nuestros dolores, defectos, virtudes, y yo creo que eso es fundamental para formar un profesional de salud, que sea capaz de escuchar al otro y de sentirse en los zapatos del otro. Entonces esa empatía que se forma con las técnicas es bastante, digámoslo así, útil, pero más que útil, formativa. Desde las técnicas corporales vistas desde el corpo laboratorio, pienso que es fundamental el estudio de la técnica Feldenkrais, el estudio del movimiento libre desde el contemporáneo y ciertas bases del movimiento de twerk y ritmos africanos. Es muy importante la técnica danza-movimiento-conciencia, donde realmente se busca entender la corporalidad y la corporeidad desde la conciencia corporal. En esta nos exigían cómo manejar toda una esfera de movimiento, entonces como movimientos muy grandes fuera del cuerpo que llenaran como todo el espacio, como que eso ayuda a reconocer un poco más el cuerpo, que en mi caso era más centrado, por así decirlo, mi imagen era un poco más hacia el centro, y ahí las extremidades pues me permitía mayor conciencia corporal. La técnica que más me pareció significativa para imagen corporal fue el corpograma, debido a que con esto tuvimos de forma gráfica los elementos importantes para hacer el análisis frente a esta temática. Igualmente la técnica del Laban, por el reconocimiento de sí mismo en el espacio y la forma de movernos en ese, y también reconocernos, autorreconocernos en lo que somos capaces de hacer y cómo nos podemos mover. Descubrí que con todo esto que vi, cada persona tiene un timing, un tiempo, donde las personas aprenden y siguen movimientos o patrones. Eso me sirvió mucho para comprender que no todos puedo hacer las mismas cosas o en el mismo tiempo o en el mismo momento. Trabajamos una en específico de danza percutiva. Entonces se relaciona directamente con el ritmo, ya que se puede llevar mucho más fácilmente. Para mí era un poco difícil los movimientos que son de extremidades, porque mi ritmo como que está un poco más centrado con lo que es como cintura escapular y así, entonces como que manejar manos o pies para generar esta percusión ayudaba mucho a mejorar como otros áreas que no había explorado del ritmo corporal. A su vez las técnicas de Laban, estas también permiten explorar el ritmo con el movimiento, con diferentes maneras de entenderlo. Entonces puede ser el rebote, la amplitud, los giros. Entonces esas fueron las técnicas más importantes. Una de las técnicas fue la danza movimiento-conciencia, ya que este permitió la expresión y la interiorización de emociones y pues de todo el movimiento corporal. Otra técnica que quiero resaltar es la de biodanza, porque esta pretendía también sincronizar tanto la música como los sentimientos, como el movimiento, y algo muy importante que es la historia de cada participante, de cada individuo, lo que hizo que se integraran muchas cosas y la experiencia fuera bastante completa. Dentro de la vivencia del corpo laboratorio, pues hay varias cosas como a resaltar. Una de ellas es que se hizo durante cuarentena, entonces es como un aspecto bastante interesante de cómo evaluar el cuerpo en una cámara y en grupo. Entonces, pues fue algo extraordinario, diría yo, extra cotidiano más bien, en el que evaluamos muchas cosas y también logramos compartir
bueno, también se llega la oportunidad de poder luego hacer contacto, pero es algo que quiero resaltar. Además que también permitió no solo ver como a esa persona que vive, sino que también puede interpretar desde otros espacios. Presentarse al cuerpo laboratorio y poder explorar todas estas técnicas me ayudó a crecer pues mucho tanto en la expresión corporal como en la concientización del movimiento y también como de los sentires y pues en ese sentido. Y después del laboratorio pues ayudó a crecer mucho más esa expresión dentro de la retroalimentación que se hace tanto con los compañeros como uno mismo en sus espacios como de reflexión. Y ya más adelante como que eso permitió como afianzar otras experiencias y conocimientos, incluso como el autoestima y todo esto llega a subir y permite como participar de otros espacios que pues ayudan a crecer como persona. Entendí un montón de cosas de mi cuerpo, cosas que tal vez nunca había sentido, cosas que nunca había experimentado y que me permitieron hacer un autorreconocimiento distinto, el encontrarme conmigo misma y también el reencontrarme conmigo misma en mi profesión y el visualizar de manera más amplia lo que es la corporalidad y la corporeidad y el movimiento corporal humano. Esto es algo que sirve, esto es algo que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a entender al paciente que estamos atendiendo, en el caso de los terapeutas, ¿sí? Que estamos atendiendo un cuerpo con su propia imagen corporal, con su propio ritmo, con sus propias experiencias y saberes. Entonces lo he llegado a apropiar bastante. Entonces fue también recordar un poco estos cimientos de la investigación, relacionados justamente con la investigación de artículos, de leerlos, de apropiar la información para entender el ritmo desde una parte teórica y pues evidentemente la parte ya corporal que vendría siendo la técnica y la parte práctica. Mi acercamiento al tema del movimiento corporal, la ritmicidad y la imagen corporal antes del corpo laboratorio era muy desde el arte escénico, muy desde el performance, desde lo que se ve en escena para poder lograr una imagen pulcra, limpia, algo que realmente muestre un sentir. Pero después del corpo laboratorio entendí que el cuerpo es más allá de lo performático, es más que una imagen, sino que realmente la sensación es lo que hace la imagen y no al revés. Realmente entendí muchas cosas de cómo el sentir se refleja en la forma como nos movemos y la forma como el cuerpo interacciona con el entorno. Me hacían como consciente de mi movimiento fuera de mi centro. Entonces siento que eso ayuda un montón como a reconocer otras partes del cuerpo en movimiento y otras formas de expresar como sentires, si quiero sentir, no sé, tristeza, felicidad o algo así, pues me lo permite de otras formas como explorar ese movimiento. Y digamos que como ya mencioné en la parte de la salud, pues me permitió reconocer como varias dolencias y asimismo pues saber cómo, digamos, abordarlas o tratarlas incluso desde las técnicas que se exploraron dentro del cuerpo laboratorio. Sí, el entender la corporalidad y la corporeidad al momento de atender a una persona. No todo el mundo tiene la misma corporalidad, no todo el mundo tiene la misma imagen corporal, cada quien tiene su ritmo corporal y eso también aplica en cada una de las intervenciones y pues finalmente en nuestra profesión que es la fisioterapia, el movimiento corporal humano pues debe tener un ritmo y debe tener una imagen para que se pueda llevar a cabo, se pueda potenciar, fortalecer o mejorar. Entonces creo que el encontrar las técnicas o el explorar con las técnicas nos permitió precisamente descubrir que cada cuerpo es distinto y que asimismo debemos entenderlo para la intervención. Entonces el ahora ver la imagen corporal y el ritmo corporal es totalmente distinto porque yo ya lo experimenté, porque yo tuve una vivencia, porque fue algo fenomenológico que me permitió tener esa perspectiva de lo que es la imagen y el ritmo corporal, ya no solamente centrado en los autores, sino desde mi propia experiencia. Woluma Wangelo, Ayasila Bilayona, Heburieta Minatoma, Gayasila Bilayo, Jimmy Folalueta Minna, Woluma Wangelo, Woluma Wangelo.